Radio Maragatería. Hola, otra vez en este mes de diciembre, en plenas Navidades, estamos grabando este programa. Eh, Estoy aquí, bueno, yo me llamo Víctor y estoy aquí con Óscar. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, felices fiestas. ¿Qué tal la estás pasando? Igualmente, pues aquí estamos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes, allá donde nos escuchen y cuando nos escuchen pueden coger la felicitación que prefieran y nada, aquí juntos los cuatro otra vez para hablar de Navidad y de fiestas. Muy bien. Hola, Paz, ¿qué tal por Hola, Astorga? hola Víctor. Pues por aquí todo bien. Estamos teniendo unas navidades muy frías, con mucha niebla y con mucho hielo. Parece hasta que hubiera nevado, pero no es nieve, es hielo. Hay que estar muy abrigaditos aquí. Y hola, Manuel, ¿qué tal? Pues nada, feliz Navidad desde Madrid, con mucho frío, ¿eh? Ujú. Mucho frío, y hace unos días estuve pues cerquita de Madrid, aquí, que siempre tenemos la sierra cerca, 40, 50 kilómetros, cotos, pero no había ni un gramo, no había ni un gramo de nieve. Era un poco triste porque parecía, era un día entre semana, lógicamente, un martes, y parecía triste, parecía que en realidad le faltaba la vida porque estaban los aparcamientos vacíos, todo vacíos, solamente la naturaleza era bonita pero sin nieve. Entonces subíamos en ese tren que va a 30 kilómetros por hora, que sube desde Cercedilla a Cotos, y la verdad que me recordaba el pueblo, pero no sé, era una cosa rara, porque éramos muy poquitos los que subíamos, y yo creo que la gente de la restauración se quejaría diciendo, pues esto ya no es lo mismo, nos falta la nieve, qué pena. Ujú. Pero bueno, allí estábamos nosotros intentándole dar un poquito de vida a una extra que yo no suelo salir entre semana. Y como era un día especial para mí, que cumplía años, digo, esto hay que celebrarlo en la montaña. Y por eso os comento todo esto, porque creo que tiene su encanto y un poquito de tristeza por eso que le faltaba a la vida de la nieve. O sea, ha sido tu cumpleaños recientemente. Sí, recientemente, Pues recientemente. felicidades. Muchas gracias, compañeros. Muchas Entonces, pues felicidades. una forma de hacerlo. Pues para mí entrañable, tomar contacto con la montaña, pues siempre ha sido bonito, ya que tengo lejos Maragatería, digo, bueno, pues por lo menos acercarme a la Sierra de Madrid en este día, en este martes. Pues nada, Pues no, no la adelante con eches, el tema. no la hubieras encontrado en la Maragatería tampoco. Y Ujú. yo que estoy junto a la Sierra de Gredos en Cáceres, no hay ni un copo de nieve tampoco. Es súper triste mirar hacia la montaña y ver que no hay nieve. Y es algo creo que se repite en demasiadas montañas alrededor nuestro, pero este año está viniendo así. Mm. Yo creo que aquellas blancas navidades que vivimos de pequeños, yo al menos en Aniñuela o en Chana, creo que se van a repetir cada vez menos con esto del cambio climático. Ya las navidades dejan de ser blancas y aunque este año está haciendo un poquito más de frío que las pasadas, pero aún así tampoco está siendo un invierno, al menos hasta el momento, demasiado intenso. Pues comenzamos el programa y para esta ocasión, para este mes de diciembre, habíamos propuesto hablar sobre la Navidad en la Maragatería o, o lo que es para nosotros un poco la Navidad. Entonces, no sé quién quiere comenzar un poco hablando sobre Pues comienzo cuestiones yo. relacionadas con la Navidad. Pues, Óscar, te doy la palabra. Os quería contar un poco porque compartía con vosotros que mis navidades nunca habían sido en la Maragatería. Bueno, yo soy un niño nacido en Madrid. Mis padres emigraron, mi madre realmente es maragata y emigró con 14 años a Madrid a trabajar en la pescadería de su tío en el barrio de Villaverde Alto de Madrid y trabajó muchos años en la pescadería con su hermano, que también emigró con ella y junto a su tío. ¿Qué sucedía? Pues que al final mi madre se enamoró de mi padre, que nada tiene que ver con la maragatería, es de Guadalajara, pero que también tenían una tienda, en este caso una charcutería. Pero todos mis tíos sí que tenían pescaderías. Entonces, no podíamos nunca subir al pueblo porque ya sabéis cómo era la vida de los mercados antes, pues una vida súper ajetreada en Navidades y se libraba solamente pues la tarde de Nochebuena el día de Navidad y a volver a trabajar. Y ya está, era lo único que se libraba.
Sí me gustaría compartir con vosotros, porque lo he vivido en primera persona, cómo era la Navidad de esos pescaderos maragatos que se abrían camino, que buscaban prosperidad en los mercados madrileños, ¿no? Esos mercados que antes eran el epicentro de la vida, era un foco social, era el zoco, ¿no? Y era donde había una hermandad, había un compañerismo entre puestos, había una alegría, los puestos estaban a reventar, había colas para comprar. Y una cosa que pasaba preciosa es que al terminar el día de Nochebuena y el día de Nochevieja en el mercado de mi padre, por lo menos en el de Nochebuena seguro, hacían una caldereta de cordero, ponían entre todos, el pescadero ponía unas gambas, mi padre unos platos de jamón, mi madre que tenía una panadería, pues bollos dulces navideños, y había una comida con todas las familias del mercado que realmente las recuerdo con un amor y con una añoranza, porque ahora realmente es muy triste, el mercado sigue existiendo, pero realmente es lastimoso, porque la vida ha cambiado tanto, hemos pasado de aquellos mercados, se pasó a los mini mercadillos, luego a un supermercado de ciudad, luego a las grandes superficies. Y ahora, evolucionando cada vez más, vamos a la compra por internet. Entonces, al final, imaginaros cómo ha quedado el mercado como un fósil, ¿no? Como un reducto donde quedan 3 o 4 personas heroicas haciendo unas pequeñas ventas a los clientes de toda la vida, y yo creo que cuando esa generación se jubile, los mercados terminarán cerrándose. Pero yo, que tuve la suerte de vivir en mi generación, yo nací en el 76, ese baby boom, con todos esos niños, con todas esas familias de mercado que todos jugábamos por allí, entre las señoras que estaban comprando, y en Navidad que de esas decoraciones como ahora vemos con llenas de luces por las calles de Madrid, que eran como se decoraban antes los mercados, con guirnaldas, bolas y con mucha felicidad, porque recuerdo sobre todo la algarabía, el ruido, los villancicos, el ajetreo de gente que corrían porque no les había dado tiempo. Me acuerdo que había una peluquería en el propio mercado y las señoras salían con los rulos que les ponían a lo mejor un tinte o los rulos y salían a comprar para después volver a ir guapas a la cena de Nochebuena. La verdad es que los mercados y los maragatos que trabajaban, ya sabéis, en las pescaderías, después tenían que volver a casa con ese palizón que se habían metido, que se había levantado a las 4 de la mañana para ir a Mercamadrid a comprar, y después aguantaban a toda la chavalería en casa y aguantaban todas nuestras trastadas y esas cenas llenas de primos, porque nosotros éramos como, yo qué sé, 20 o más comiendo juntos, con todo el griterío, y después se quedaban jugando a la partida. Y en mi casa, que somos muy jugadores de cartas, pues venga, echamos un chinchón y a lo mejor les daban las 5 de la mañana. Y yo pienso, ¿pero de qué material estaban hechos estos hombres y estas mujeres que aguantaban todo lo que aguantaban? Trabajar, crianza, fiesta, diversión y siempre con alegría. Entonces, para mí, Madrid, los mercados y los maragatos pescaderos, esa es mi Navidad y es mi infancia. Y la verdad es que me encanta recordarla en casa. Ya están jubilados todos y todas. Nosotros ya somos mayores y hemos hecho otro tipo de vida, pero hemos tenido la suerte de vivirla y me encanta compartirla con vosotros aquí en el programa. Que mi familia está relacionada con los mercados y un mercado muy, muy tradicional donde estaba mi familia, pero ya de mis abuelos, ¿eh? Concretamente era el mercado de la cebada. Está justamente el antiguo que yo conocí, porque yo creo que tengo unos poquitos más años que Óscar. Y entonces el mercado central estaba no en Mercamadrid, resulta que el central de pescado estaba en la Puerta de Toledo y las carnes estaban en el Matadero, lo que ahora es el centro de cultura enorme, ¿no? Y entonces yo vivía aquella época con una intensidad grande, 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 porque es lo que decía Óscar, la familia estaba en función del trabajo. Se terminaba tan cansado, mi padre tenía una charcutería y mis tíos otra, que eran de Santa Coloma. Entonces estábamos muy cerca unos de otros en el mercado de la cebada. Entonces el mercado era impresionante porque era el antiguo mercado de la cebada, el que desapareció en 1962. Era pues a lo grande, como ahora vemos el de San Miguel, que todavía mantiene un poco el aire de esa estructura de hierro,
Pues bueno, el de la cebada anterior era todavía mayor. Era impresionante. O sea, la cantidad que iba de gente venía de los extrarradios de Madrid a comprar muchas veces al mercado de la cebada. Entonces, mis navidades fueron esas. Estaban relacionadas, como decía también Oscar, relacionadas a la familia, al entorno del trabajo, y se terminaba tan sumamente cansado que, bueno, nos reuníamos con esta familia, con Dolores y Emiliano, que eran mis tíos de Santa Colomba, porque eran familias muy cortitas las nuestras, de un hijo solo. Entonces, pues por un lado estaba Matías y por otro lado estaba yo. Y nos reuníamos en su casa porque la casa de mis tíos era mayor. La nuestra era pues muy pequeñita, era tipo corrala, de esas corralas de Madrid, donde se vive intensamente la parte interior y los vecinos abren sus puertas en Navidad y se pide el perejil a la vecina. Todas esas cosas las viví yo muy intensamente. Y terminábamos esos días pues en la casa de mis tíos, muy cerquita, en el Madrid de los Austrias, y terminábamos yendo a la Misa del Gallo, a las 12 de la noche a San Francisco el Grande. Y yo de pequeño diciendo, pero qué basílica tan grande, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues resulta grande y ahora, pues concretamente estuve el domingo como recordando que había una misa y digo, yo venía aquí de pequeño y qué grande me parecía, y dice que va, es acogedora, como es circular, pues eran las navidades que nosotros teníamos y que bueno, jugábamos un poquito a las cartas, yo era pequeño, veían cómo jugaba a las cartas y me dormía comiendo dulces, claro, claro. Y así eran las navidades de esa familia nuestra, tan ligada a esos mercados. Ahora mismo ves el mercado de la cebada y bueno, no lo es la sombra, aparte que es una estructura ya envejecida, pero muy nueva con respecto al mercado anterior donde yo jugaba también, que nada, no se parece en nada. Los puestos, la mitad de ellos están cogidos por la hostelería y otra mitad, no mitad, sino parte, una cuarta parte cerrados y dices, no es lo mismo la imagen. Qué pena que esto que ha sido una tradición, porque ibas a cualquier sitio fuera de España, ibas a cualquier lugar y entonces entrabas y veías lo que se comía y ahora no, con la globalización, nada. Pues lo tienes al Carrefour en París, lo tienes en Madrid, lo tienes en Alemania, y se pierden esas tradiciones tan bonitas que llegabas a un sitio fuera y decías, ¿qué come? ¿Qué come? Y ahí estaban las costumbres, las tradiciones de los distintos lugares. Es difícil a lo mejor recuperar esto, pero un recuerdo entrañable, lleno de cultura y ojalá no se pierdan lo poquito que queda. Bueno, pues si queréis cuento yo un poco cómo eran mis navidades, especialmente no tanto las actuales, sino como las de mi infancia y adolescencia. La verdad que aunque yo vivía durante todo el año, vivía en Bembibre, no muy lejos de la Maragatería, pero todas las navidades hasta los 18, 19 años las pasé en el pueblo. La verdad las compartía, la mitad de las navidades las pasaba en la Niñuela y la otra mitad las pasaba en Chana de Somoza, ya que bueno, mi madre era del primer pueblo y mi padre de Chana, ahí en la Ayuntamiento de Lucillo. Y solía pasar eso, como decía, la Nochebuena en la Niñuela y después en Chana el Año Nuevo. Y la verdad que eran unas navidades muy sencillas, que las pasaba con mis abuelos, eh, mis padres bueno, y mis hermanos. Lo que más recuerdo, pues, sobre todo los aguinaldos que daban mis abuelos, o los regalos, o alguna tía segunda, alguna hermana de mi abuelo, de mis abuelos. Y sí que muchas veces consistían en un chorizo la matanza de ese año, que la verdad que pues, estaban buenísimos cuando se asaban, o pequeños detalles, pero quizás sea lo que más recuerdo. También la nieve, al principio hemos comenzado el programa hablando de la nieve, entonces era raro el año que no nevaba. Comentado pues que pasábamos generalmente la Nochebuena en un pueblo y la Nochevieja en otro, pero hubo algún año que no pudimos ir en Año Nuevo a Chana por la nevada que había caído, no podías salir del pueblo porque te quedabas incomunicado a lo mejor algún día y no te podías trasladar durante aquellos días. La verdad que nevaba bastante más que de lo que nieva ahora. También el frío, me acuerdo de los carámbanos que se formaban en los tejados, que colgaban, que ahora es mucho más difícil verlos. Alguna vez sí que todavía se forman, pero con mucha menos frecuencia de lo que era de lo que era entonces. Y fundamentalmente era
cómo recuerdo las Navidades. También luego eran como, a ver cómo lo digo, era como un pequeño portal de Belén, ¿no? Porque me acuerdo que entonces, en aquellos años, pues generalmente el ganado estaba dentro del pueblo. No es como ahora que ya no queda ningún tipo de actividad, ya no queda ganado. Y de los pocos sitios donde queda, generalmente las naves suelen estar a las afueras, que está bien, ¿no? Porque por higiene es mucho mejor. Pero entonces era en medio del pueblo, y estaban los establos, pues pasabas. Todavía había mucha población en los pueblos, comparado con ahora. Todavía había bastante gente que tenía actividad, aunque fuera pequeñas ganaderías o pequeña agricultura, y todavía había más vida en los pueblos de lo que hay actualmente. Por lo demás, bueno, pues el resto de la Navidad, pues era normales, sencillas, pues nos reuníamos, especialmente con mis abuelos, para el día de Nochebuena, a cenar, o el día de Nochevieja, y por lo demás no había mucha diferencia. Nos juntábamos todos ante la televisión, entonces ante el único canal que existía, la uno, donde veíamos televisión española, donde veíamos las campanadas de fin de año o el discurso del rey, y no era como ahora que hay 50 canales y cada uno elige con quién pasa de un año a otro. Y nada más, esto es un poco cómo vivía yo las Navidades, sobre todo cuando la infancia y la adolescencia. Y tú, Paz, que no las pasaban muy lejos, ahí a pocos kilómetros. Yo las pasaba en Santa Colomba, sí. Era curioso porque en aquel entonces había, no es que fuéramos muchos niños, pero todavía había niños porque estaba el cuartel de la Guardia Civil abierto, que es lo que es ahora la residencia de ancianos, ¿no? Sí. Entonces estaban todos los hijos de los guardias civiles, estaban los sobrinos de las secretarias, ¿no? Fernando, Beatriz y tal. Eh, éramos varios, éramos un montón de chavalillos. Y, y bueno, las navidades, bueno, mis padres tenían ovejas, entonces, y vacas y gallinas y de todo un poco. Y entonces lo que se hacía el día de Nochebuena es que se encerraba antes el ganado para preparar la cena de Navidad, para estar en casa. Jugábamos también, nosotros también éramos mucho de las cartas. Aprendí a jugar con mi padre al tute, a la brisca, en casa y tal, y luego eso evolucionó con los años ya cuando entramos en la adolescencia o así, evolucionó al Monopoly, al Hotel y todos estos juegos más de mesa. Y tengo un recuerdo muy curioso de que de vez en cuando el Mesón El Puente, que de aquel entonces lo tenía Pepe, el artesano, Ujú. de repente convocaba a todos los niños cualquier día de Navidad y nos pedía ir disfrazados de lo que quisiéramos, de ancianitas, de pastores, eh, y nos invitaba a merendar a todos los niños del pueblo. Entonces, de repente en el mesón estábamos todos los críos y, bueno, los más mayorcitos y los más. Y luego también que en Navidad se iba a la iglesia y, y las chicas mayores, las hijas de la secretaria, yo creo que la hija de Mérita, estas que eran un poquito más mayores, eran las que se encargaban de que las pequeñitas, que éramos más pequeñitas, nos pusiéramos allí con las panderetas y tocábamos en la iglesia las panderetas, cantábamos villancicos. Y es una pena porque muy poco tiempo tardó en que todo aquello desapareciera. Yo solo recuerdo un año o dos. Tardó muy poco porque, bueno, las chicas mayores pues se fueron a estudiar fuera. El cuartel ya empezaba con el declive de que se iba a cerrar. Entonces, bueno, duró pocos años, la verdad, que luego el cuartel quedó cerrado y se acabó. Y solo quedamos como 4 o 5 niños en el pueblo y ya no se jugaba igual. Pero también recuerdo que mi padre, lo que pasa es que yo tengo muy mala memoria, pero mi padre cantaba muchas canciones tradicionales de Navidad, las que cantaban típicamente, supongo que eran de Ñuela, para ir a pedir el aguinaldo. Yo no sé si, Víctor, si tú recuerdas alguna. Pues es que yo no, No. no recuerdo las letras, es verdad que no las recuerdo, pero como que había unas canciones tradicionales que se cantaban por las casas para ir a pedir el aguinaldo en Nochebuena y en Reyes también. Y bueno, pues eso eran un poco las Navidades. Las recuerdo casi siempre con nieve. Y yo creo que para los mayores, o sea, para los adultos, como que las Navidades empezaban un poco en la época
en la época de la matanza, porque como que la matanza venía siendo como el 8 de diciembre, ¿no? En el puente de la Concepción y tal, y ya ahí se iban haciendo los preparativos y para mí las Navidades empezaban siempre el 22 de diciembre en el autobús del cole con Pedrín y la lotería de Navidad, ¿no? Con la lotería de Navidad y ya sabías que ahí que, no sé, era siempre, para mí las Navidades siempre me empiezan, desde entonces siempre empiezan el 22 de diciembre. Ujú. Yo ahí también recuerdo que generalmente, como decía, pues pasábamos, bueno, vivíamos en Bembibre y generalmente era el día del sorteo de la lotería cuando íbamos a Niñuela. Y me acuerdo que sí, que una de las cosas que hacíamos, o sea, mi padre supongo me habría comprado el periódico que te solían vender ese mismo día de la lotería por la tarde, que con todos los números premiados, con incluso todas las pedreas, Así las pedreas. los solían apuntar de oídas. Y lo primero que cuando llegábamos al pueblo a Niñuela era pedirle a mis abuelos los números que tenían y mirárselos, y mirar los números en la hoja del periódico, del Diario de León, o no me acuerdo qué periódico, La Hora Leonesa, no me acuerdo qué periódico sería entonces. Y aún así es verdad que era el día de la lotería generalmente cuando solíamos ir al pueblo y me acuerdo de sobrellevar el periódico. Y otra cosa que recuerdo era al final de la Navidad, en Reyes, lo solíamos pasar en Chana, íbamos a misa y a la salida de misa el sacerdote que estaba en Chana, a todos los niños nos juntaban a la sacristía y nos repartía allí, pues, no sé, caramelos, gusanitos o diferentes golosinas. También me acuerdo de eso, al menos algunos años sí que lo hacía. Pues yo recuerdo, hablando de lotería, recuerdo que seguro que Manuel, mucho más que yo, recuerda el bullicio que era la lotería en un mercado, porque habían comprado loterías de unos a otros, muchos niños, ¿os acordáis que antes los de fin de curso vendíamos papeletas? Y mi padre siempre le encantaba la lotería de Navidad, le encantaba. Y tenía muchos décimos o papeletas y luego no sabía dónde las ponía. Y recuerdo en la mesa expandir todo el papel, como decís, el periódico con todas en la pedrea y estar ahí con los décimos, papá, papá, papá. Eso era una especie de, como bien decís, es que estoy totalmente de acuerdo, ese era el comienzo de la Navidad. Ver a mi padre mirando si la pedrea había tocado de, bueno, los números gordos ya se sabían o no, pero la ilusión de ver la pedrea y ir con el décimo bajando por todos los números hasta que llegaba a ver si estaba el tuyo, para mí eso era empezar la Navidad. Pero recuerdo que estaba de fondo los niños de San Ildefonso en el mercado, se escuchaba por la radio puesta en el mercado para que se escuchara el número. Y todo estaba como un poco paralizado hasta que salían los premios gordos y luego ya empezaba más el movimiento. La gente estaba como en casa esperando, por si acaso, claro, iban a venir los de la tele o algo con la botella de champán y tenías que ir a algún sitio, ¿sabes? Ya luego cuando veías que no, pues ya bajabas al mercado a hacer la compra. Eso sí que... Era increíble porque la gente, en aquel entonces existía el correo postal y era maravilloso porque cuando tú escribías a un familiar te escribía a ti o un amigo, siempre recibías la felicitación de Navidad, la postal típica, y dentro venía el décimo de El lotería o décimo. la Mm. participación o no sé qué, ¿no? Y entonces tú tenías que devolverle la carta con tu propio décimo que habías conseguido donde fuera, ¿no? Y entonces había una circulación postal de décimos increíble y de felicitaciones de Navidad, ¿no? Ahora eso se ha perdido un poco, ¿no? Y era una forma muy bonita de decirle a la gente te deseo lo mejor, ¿no? O te deseo Mm. prosperidad al Sí. final. Yo recuerdo también que por esas fechas venía mi abuela de Tabladillo, claro, nosotros, mi padre y mi madre eran de Tabladillo, y venía a pasar las Navidades. Entonces traía la prueba de la matanza, traía los chichos y un poquito de lomo adobado. Aquello era un manjar, aquello era impresionante. Entonces, pues nada, aunque nuestra vivienda era muy pequeñita, como os comentaba antes, era tipo corrala, sí, en el Madrid de los Austrias, pero muy pequeñita entonces. Pero nos adaptábamos allí, yo no sé cómo hacíamos, ahora lo pienso, y digo, con aquel espacio tan pequeño, ¿cómo estaría mi abuela también con nosotros? Pues estaba. Y recuerdo que salíamos pues a ver un poco la Navidad y le atraía mucho las luces. Y me acuerdo que le hacía
pues alguna pifia, nos poníamos detrás y claro, la gente estaba delante. Yo le decía, por favor, dejan pasar a la niña. Claro, la gente al darse la cuenta que era aquella persona tan mayor, pues claro, sonreía y la dejaba pasar. Y decía mi abuela, no digas eso, niño, no digas. Y yo lo repetía, me encantaba aquella cosa, ¿no? Y siempre recuerdo aquellas navidades entrañables, pues no sé, a la calle Mayor, Arenal, pues no sé dónde pasaban. Y después ya más tarde, ya en lo que eran los Reyes, pues íbamos hasta Cibeles y hacíamos la misma operación, a ver los Reyes y las luces. Yo no sé por qué, pero sigue pasando ahora. Todo el mundo le atrae, viene, por ejemplo, en este puente de la Inmaculada, gentío, a ver luces y gente. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, nosotros venimos de la capital de la provincia a ver gente. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Sí, 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 porque es las luces y ver gente. Claro, vas en esos días y es que ves gente, no, es que no andas por la calle Mayor ni por Sol. Entonces, pero yo pensaba, digo, bueno, ¿cómo es posible? Y después me he dado cuenta, digo, claro, es muy diferente. Ellos, para un ratito, pues es una cosa que es muy atrayente, ver mucha gente, cosa que existe muy poca en las capitales de provincias, cuando llega a las 7 de la tarde, por ejemplo, en Astorga o a las 8 y está en invierno, y bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Y después las luces, todo eso sumado, digo, pues es verdad. Tardé mucho tiempo, en asimilar que las luces y la gente tiene su encanto para que él viene de fuera. Voy diciendo, pues podían venir pues después de Navidades y ya está, todos los bares están abiertos, se anda cómodamente, puedes comprar. No, 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 tiene que ser ahí, en esos momentos para ver gente. Pues bueno, Sí. tiene su encanto, tiene su encanto. La gente, la luz, los que venden Ujú. castañas, Sí, que eso era antes mucho más tradicional. Sigue habiéndolo, pero yo recuerdo que ya antes menos. era unos puestos que Ujú, vendían churros a veces también en la calle, también ujú, increíble. Y yo recuerdo cuando contabas esto, que antes, igual que ahora, nosotros que estábamos en Getafe, íbamos con el coche hasta Cortilandia, o sea, hasta el centro de Madrid, con el coche intentando aparcar, que podías estar una hora entrar en un parking para acabar de ver las luces, cuando antes a lo mejor no tenías los medios ni el transporte público, pero todos esos nos volvíamos a juntar de la misma manera allí. Y al final lo que tú dices, ese contraste tan grande de esos pueblos tan vacíos y esa necesidad de apretarnos todos bajo unas luces y un villancico navideño, todos en el centro de Madrid. La verdad es que tenemos comportamientos cíclicos. Bueno, en días como hoy, que son los santos inocentes, ¿no? ujú. Y hoy Eh, sí. sí, había a mí me parecía muy curioso porque todo el mundo se volcaba en hacer una inocentada al vecino, ¿no? Y era como importante porque al final, si a ti nadie te hacía una inocentada, era como que no te tenían en cuenta, ¿no? Pero todo el mundo se volcaba en hacer inocentadas y Sí. ahora eso también un poco como que se ha perdido, ¿no? Sí, Se ha perdido. Hasta parece que es un poco como de mal gusto gastar una Sí, broma. hemos Como perdido un poco parece ese que ese sentido del humor parece que es más una burla o hacer de menos o incluso ofender más que gastar una broma. ujú, Sí, Yo no sí, sé, se ha perdido un poco. Y no luego sé ahí si... en Santa Coloma los Reyes, los ganaderos de la comarca decidieron también hacer una cabalgata que sacaban el tractor con el remolque y se vestían de Reyes Magos. Yo a mí me pilló mayor, me pilló ya con igual 10 11 años y ya no creía en los Reyes Magos y me pilló mayor, pero claro, muchos niños en el remolque ya llevaban alguno de sus juguetes para recibir el Día de Reyes de manos de los Reyes Magos, de los vecinos, ¿no? Que se habían disfrazado. En Filiel siguen haciendo cabalgata, por cierto. Tienen su propia cabalgata de Qué Reyes, que la hacen con maravilla. su... Sí, pero sí, eran momentos muy bonitos porque se unían ganaderos de varios pueblos. ujú. Yo recuerdo una anécdota de los mercados. Yo era muy pequeñito, pero se conoce que ya soy muy mayor. Y había esas monedas de 2 reales que tenían un agujerito en la parte central. Y entonces lo ataban con un hilo, especie que no se veía, como eso de pescar de tanza. Y en el mercado lo dejaban en lo que era la calle. Y el otro se escondía y todos estaban viendo lo de los puestos a alguien que se acercaba. Entonces, cuando iba a coger esa moneda, tiraban del hilo y claro, la moneda se iba y el otro iba detrás y todos a reírse Ujú. porque claro, aquella moneda desaparecía, ¿no? Y pues cosas de esas que eran, dices, bueno,
no sé, qué ilusión, qué tema. Y no se molestaba nadie, ¿eh? No, no. Se reía y bueno, el que se quedaba en evidencia se ponía un poco sonrojado, pero nada más. No pasaba de ahí, no pasaba de ahí. Era una cuestión de ingenio. Mm. Mm. Bueno, pues si queréis lo vamos dejando por hoy las Navidades. Pues nada, que aquí que celebremos la Navidad, que nos unamos, que revivamos buenos sentimientos, que es la esencia de estos momentos, que brindemos con amigos, con familia, que nos queramos mucho y que nos veamos el año que viene. Pues Pues sí. nada, Y feliz año a todos. sí, felices fiestas y ya cuando comencemos el 2024 pues nos vemos en la siguiente tertulia. Un Estupendo. saludo, Bueno, Oscar, Manuel, Muy Paz, bien. un sí. saludo. ¿Qué? Feliz Pues Navidad. Feliz Feliz Navidad. Navidad. por mí lo mismo, ya que soy una familia corta, pues me abro más quizá por el hecho de teneros cerca. Y terminamos el programa con una canción, La Villa del Monte, de Javi Morán, al que damos las gracias por permitirnos ponerla en el programa. Prendí el forro y echalle la lleña que la vieja indicar. Sendeiru pa la cueva de la villa al monte. Y luego los rapacines del valle gritarán, filando ilusión, infancia, tía aprieta, daime el bollo, tía aprieta, daime el bollo, tía aprieta, daime el bollo. Las galochas necesitaslas pa' caminar, o nun llegó el asfalto que la vida destruí. Nin los gigantes contra los que luchó Don Quijote, juguetones tras busque pedimos tía aprieta, daime el bollo, tía aprieta, daime el bollo, tía aprieta, daime el bollo. La nieve tan densa como branca, veínse las pisadas de los que a ver la vieja vamos. Vamos, pidille a blanas, que subir tortas con miel, dulces los esos llavios, tía aprieta, daime el bollo, tía aprieta, daime el bollo, tía aprieta, daime el bollo. Pasa a casa por monte, donde las vagas, a lo menos recibes un abrazo inesperado. Ya sabes que padre anda cubao, dalle pancita y un beso. Gracias tía aprieta por bollo. Tía aprieta, daime el bollo, tía aprieta, daime el bollo, tía aprieta, daime el bollo, tía aprieta, daime el bollo. Radio Maragatería.